Continuando con la clase número 22 del capítulo Cimentaciones poco profundas y capacidad de carga, vamos a ver el cálculo de la capacidad de carga última del suelo, calculado por el método de Terzaghi. Bien, recordando de la clase anterior, nuestro objetivo es calcular la capacidad de carga admisible del suelo, lo que resiste el suelo. Para ello, necesitamos calcular la capacidad de carga última, que en el día de hoy vamos a ver cómo se lo hace por el método de Terzaghi. También en las futuras clases vamos a ver cómo se calcula por el método de Meyerhof y cuándo es más útil calcular por Terzaghi y cuándo es más útil calcular por Meyerhof. Bien, esa capacidad de carga última la dividimos para un factor de seguridad global que toma el valor de 3 cuando tenemos un poquito más de certeza del suelo, o 4 cuando el suelo es más variable y tenemos que tomar un factor de seguridad más alto. Hablando del método de Terzaghi, Terzaghi nos plantea una cimentación con un ancho B del cimiento, la cual a causa de la carga N que baja de la superestructura, tiene un movimiento hacia abajo. Al moverse hacia abajo el cimiento genera por debajo de él y del suelo de fundación, genera una superficie de falla o rotura que tiene una forma de una espiral logarítmica, de este modo, en donde se desarrolla precisamente la resistencia cortante, que es la que da la capacidad de resistencia al suelo para que pueda aguantar las cargas de nuestra cimentación. De esta gráfica tenemos una línea muy importante que es el nivel de solera, una línea de división entre el DF, que es la profundidad de desplante del cimiento, y por debajo de esto el suelo de fundación donde reposa nuestro cimiento. Bien, vamos a adoptar una nomenclatura con subíndices 1, el suelo que está por encima del nivel de solera, y con subíndices 2, el suelo que está por debajo del nivel de solera. Bien, Terzaghi también supone actuante una sobrecarga circundante actuante a nivel de solera, una carga uniformemente distribuida que actúa a nivel de solera, a la cual le llama Q', que es igual a gamma 1, que sería el peso específico del suelo por encima del nivel de solera, multiplicado por dF, que es la profundidad de desplante del cimiento. Bien, dentro de las consideraciones que hace Terzaghi en su metodología, él nos propone que este ángulo de rotura de las superficies de falla por debajo del cimiento, este ángulo dice que es igual al ángulo de fricción 2, que correspondería al suelo por debajo del nivel de solera de la cimentación. Él considera que este ángulo es igual a phi sub 2. Dentro de sus consideraciones, como segundo, dice: no considera las longitudes de corte HJ y GI, y a estas longitudes de corte las sustituye por Q'. ¿Qué es lo que nos está diciendo Terzaghi? Fíjense, aquí tengo graficado la resistencia cortante del suelo y esta parte solo desde H hacia abajo y desde G hacia abajo. Entonces, él no considera estas longitudes de corte desde H hasta J y de G hasta I. ¿Qué nos quiere decir con esto Terzaghi? Él dice que esto de aquí por encima del nivel de solera no contribuye con resistencia cortante para que pueda resistir la cimentación. Desprecia que esto nos dé una longitud de corte. Y él sustituye esa longitud de corte por un Q', que es una sobrecarga circundante a nivel de solera. Pone aquí una sobrecarga circundante, Q', que es gamma 1 por dF, sustituyendo estas longitudes
de corte. Bien, a causa fundamentalmente de este punto, de que él no considera estas longitudes de corte, él recomienda su método que se lo utilice cuando el DF es menor o igual que el ancho B del cimiento. Supongamos, si esto es una cimentación de una casa puede tener un cimiento, no sé, de unos 2 metros de ancho. Entonces él dice que utilicen su método cuando el DF es hasta 2 metros, si esta cimentación tuviera, por ejemplo, 2 metros de ancho. Cuando ya el DF es mayor que 2 metros, ya no es tan recomendable utilizar el método de Terzaghi. ¿Por qué? Porque las longitudes de corte que estamos despreciando ya son muy largas y Terzaghi empieza a dar unos valores del Q subúltimo muy conservadores. Y eso hace que los cimientos empiecen a ser demasiadamente grandes. Pero bueno, eso es lo que Terzaghi recomienda en su método, pero si es que se lo calcula cuando el DF es un poquito mayor que el ancho B, en todo caso, si el cimiento empieza a ser más grande, es mucho mejor, porque como recomendación que les puedo dar a ustedes, en cimentaciones no es conveniente ser muy cicateros. Es mejor que las cimentaciones sean un poquito más grandes, porque ustedes saben que de la cimentación depende todo lo que va a estar arriba. Toda la casa, un edificio y todo dependen de que esto funcione muy bien. Entonces hay que ser un poquito generosos siempre cuando nosotros vayamos a diseñar un cimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros efectuemos el cálculo de un cimiento y nos da el cálculo que necesita un ancho de 1.12, supongamos, que el cimiento necesita 1.12 de ancho. Bueno, seamos generosos, pongamos a la hora de construir no el cimiento de 1.12, sino pongámoslo de 1.50, de 1.70, con un buen margen de seguridad, porque recuerden que estos costos de los cimientos no son no repercuten tanto en los costos frente a la superestructura, y de esto depende la vida de la superestructura. Entonces, como recomendación hay que ser generosos. Obviamente les hago una aclaración de lo que incluso Terzaghi dice que recomienda su método, pero en todo caso eso queda a libre albedrío del diseñador. Bien, retomando, una vez que ya hemos visto la superficie de falla por debajo del cimiento, las condiciones que considera Terzaghi en su método, tenemos ya las ecuaciones que él nos brinda. Tenemos una ecuación que nos brinda para cimientos corridos o rectangulares. Cuando los cimientos de nuestra casa o edificio son corridos o rectangulares, se debe utilizar esta ecuación de aquí. Bien, esta palabra es nueva, porque rectangulares ya sabemos. Un cimiento corrido es aquel cuya longitud es mucho mayor que su ancho B. Por ejemplo, eso se nos da en un cimiento de un muro de contención. Un cimiento de un muro de contención puede tener de ancho, yo no sé, 1 metro de ancho, pero el muro de contención de largo puede tener 10 metros, 20 metros. Entonces, el largo es mucho mayor que el ancho del cimiento, y eso se llama un cimiento corrido. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar cimientos corridos o rectangulares, hay que utilizar esta ecuación de aquí. Bien, cuando nosotros vamos a utilizar cimientos cuadrados, tenemos que utilizar esta ecuación de acá. Y cuando vamos a utilizar cimientos circulares, que son los menos usuales, pero bueno, Terzaghi nos da una formulación, hay que utilizar esta ecuación de acá, que evidentemente está en función del diámetro, porque el cimiento es circular y aquí está el diámetro. Bien,
Vamos a hacer un análisis de todos los parámetros de estas tres ecuaciones que nos da Terzaghi. Bien, la que es para cimientos corridos o rectangulares está en función, fíjense, todo esto va a estar en función de los parámetros 2, porque es precisamente ahí donde se asienta el cimiento y nuestro último está debajo de la cimentación. Entonces nos pide tener la cohesión del suelo de base, C2, NC, NQ y N gamma, que ya vamos a ver qué es. Nos pide, entra aquí Q', que es la sobrecarga circundante a nivel de solera, y sabemos que Q' es igual a gamma 1 por df. Toma el peso específico del suelo por encima del nivel de solera multiplicado por la profundidad de desplante del cimiento. Por acá tiene el peso específico del suelo por debajo del nivel de solera y el ancho B. Esos son los parámetros que entran en general en todas las ecuaciones de Terzaghi. Y lo que se refiere a NC, NQ y N gamma, que están aquí, esos se llaman los factores de capacidad de carga de Terzaghi. Y esos son una función del ángulo de fricción 2, o sea, del suelo por debajo del nivel de solera. Bien, entonces, la segunda ecuación, que es para cimientos cuadrados, igual está en función de C2, Q', que es la sobrecarga circundante, peso específico del suelo por debajo, el ancho B, y NC, NQ y N gamma, que son los factores de capacidad de carga de Terzaghi, que están en función de C2, del ángulo de fricción del suelo por debajo del nivel de solera. Para cimientos circulares igual, cohesión 2, la sobrecarga circundante, peso específico 2, y aquí en vez de B va el diámetro del cimiento porque es circular. Bien, entonces los factores de capacidad de carga de Terzaghi, que es una tablita en donde ustedes ponen ahí si el ángulo de fricción del suelo de base es 10 grados, entonces en la columna de 10 grados corresponde un NC de tanto, un NQ de tanto y un N gamma de tanto, en función del ángulo de fricción que tengamos. Si el ángulo de fricción es 15 grados, más abajo en la tabla tiene su NC, NQ y N gamma. Entonces, esta tabla, para ver esto, fíjense, vamos a ir a la tabla 16.1, página 483 del capítulo 16 del libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Braja M. Das, cuarta edición. Evidentemente hacemos una especificación de qué edición es, porque si toman otra edición, esta es la última que existe en el libro. Si toman otra edición, la página va a cambiar. Entonces, como en este curso de Mecánica de Suelos 2 yo les he enviado a ustedes los libros digitales de la cuarta edición, entonces ustedes no van a tener ningún inconveniente en encontrar esta tabla porque va a estar en la página 483 del libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Bien, estos parámetros de NC, NQ y N gamma, que son los factores de capacidad de carga de esta tabla, son para suelo húmedo, cuando el cimiento se asienta en suelo húmedo. Ahí van a esta tabla de aquí. Pero en caso, puede suceder, muy comúnmente en la geotecnia sucede, de que mi suelo de fundación está saturado, sumergido en agua. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo de un nivel freático. ¿Qué quiere decir? Que coincide el nivel freático con este nivel de solera y todo este suelo de acá abajo va a estar sumergido. Eso va a hacer de que la resistencia de este suelo sea menor, porque vamos a tener presión de agua de poros. La presión de agua de poros disminuye los esfuerzos efectivos del suelo y por tanto disminuye la resistencia acortante del suelo.
Ustedes ya saben de clases anteriores de eso. Entonces, si tienen ese caso, ustedes van a ir a la tabla 16.2 en la página 484 de este mismo libro de la cuarta edición y van a ver los factores de NC, NQ y N-gamma, que si se fijan cuando vean las tablas, los factores de suelo saturado son menores que los de suelo húmedo, porque aquí entran multiplicando y si son menores me va a dar una capacidad de carga última menor en suelo saturado. ¿Por qué? Porque se reduce la resistencia cortante del suelo. Bien, entonces ahora sí, con criterio de todo lo que hemos analizado, vamos a dejar una reflexión planteada. Bien, la capacidad última del suelo y la capacidad admisible, porque es función de la capacidad última, pregunto, ¿es un dato único? Ahora, con todo esto que estamos viendo, si es que comprendemos el fondo de la clase, tenemos que responder que no. No es un dato único. Porque si ustedes se fijan, la capacidad de carga de esta cimentación a una profundidad de 1,50, supongamos, varía, sería una si es que este cimiento es corrido, tengo una ecuación, a esa misma profundidad a 1,50, yo tengo otra capacidad de carga última, si es que el cimiento es cuadrado, otra ecuación, tengo otra capacidad de carga, si el cimiento es circular, fíjense, y a la misma profundidad de desplante. Ahora, si es que varío la profundidad de desplante, cambia la capacidad de carga última. Entonces, vamos a hacer una aclaración. La capacidad de carga última del suelo varía por la forma del cimiento, cambia por la forma del cimiento. ¿Por qué también varía? Varía por la profundidad de desplante que está aquí reflejada en la sobrecarga circundante, que es gamma 1 por df. Varía dependiendo de la profundidad de desplante del cimiento. Varía dependiendo del ancho B del cimiento. Fíjense, no es la misma capacidad si este ancho es de 1 metro o es de 1,50, varía. ¿Qué otra cosa varía? Varía, bueno, eso, varía principalmente con estos tres factores. Con la forma, con la profundidad de desplante y con el ancho del cimiento. Entonces, siempre a ustedes como ingenieros geotécnicos les van a pedir una capacidad de suelo única. La gente piensa que eso es un parámetro único y ustedes ven que no lo es. Obviamente ustedes como geotécnicos procurarán homogenizar y llegar a una capacidad de carga última única para no dificultar la labor del ingeniero estructural. Si es que ustedes empiezan a dar varias capacidades de carga últimas, dificultan la labor del ingeniero estructural. Entonces, nosotros como geotécnicos procuramos llegar a una capacidad de carga última, única, para darle al ingeniero estructural. Pero lo que ustedes ahora conocen no es una propiedad única del suelo. Es una propiedad que varía muchísimo dependiendo fundamentalmente de estos tres parámetros. Bien. Entonces, con esa aclaración, ahora que conocen de la teoría que nos da Terzaghi, y en la próxima clase van a conocer de la teoría que nos da Meyerhoff, entonces tienen más criterio y saben que el geotécnico da una capacidad de carga última única para facilitar el trabajo posterior que viene con el ingeniero estructural, etcétera, etcétera, el resto de profesionales que intervienen en un proyecto, pero
en realidad no es una capacidad de carga única. Bien, entonces con eso culminamos la clase número 22, en donde hemos visto con profundidad el método de Terzaghi. En la clase 23 vamos a hacer un problema de cálculo de Terzaghi para que vean cómo se calcula la capacidad de carga última del suelo. En la próxima clase vamos a ver el método de Meyerhof y la próxima sería un problema utilizando Meyerhof. Bien, con eso concluimos la clase número 22.